En el nombre de Jesús, encomendamos, Señor, esta reunión delante de ti. Ahora estoy comenzando un día más que tú nos concedes de poder reunirnos en tu nombre para considerar la palabra. Te pedimos, Señor, la guía, la dirección del Espíritu Santo y que bendiga a todos los hermanos presentes y también a todos los que están a través de los medios acompañándonos en estas clases. Señor, en tu nombre me dispongo ya para comenzar. Gracias te doy. Amén y amén. Dios le bendiga. Reciba su asiento. Amén, hermano. Estamos con homilética, bueno, la introducción de homilética, y estábamos viendo la clase pasada, retomando. Quiero hacer una aclaración. Hay una clase que es del hermano Pablo, que no se pudo subir a YouTube. Sí estuvo en la página de Facebook un tiempo. Ahí se puede enganchar y se puede ver. Y si la encuentra en la página de Facebook, ahí puede cliquear y le va a conducir a YouTube. Pero no el canal nuestro, sino el canal de la hermana que nos ayuda, que es Gabriela Martínez. Acuérdese el nombre. Si busca el canal de Gabriela Martínez, allí está la clase. La clase faltante del pastor Pablo, ¿no? Después las demás las estamos subiendo normalmente. Ese día ocurrió algo que se grabó esa clase con otro aparato, ¿no? Con otra forma. Ese es el motivo. Bien, hermano, estamos agradeciendo a los hermanos que nos acompañan de diferentes lugares. Hoy mismo me mandaba algún mensaje de la provincia de Santa Cruz, hermanos que iban a estar viendo la clase. Tenemos hermanos en diferentes provincias que nos acompañan y también en otros países, ¿no? Como Puerto Rico, Colombia. Me han escrito hermanos de Perú. Perú tenemos unos cuantos seguidores. Así que un saludo para todos ellos y gracias por estar ahí y acompañarnos. Bien. Estábamos viendo el obrero como embajador, la necesidad de la doctrina. Hoy hay casi toda una campaña contra la doctrina, que no es necesaria, que la doctrina no hace falta. Hemos visto ya en la clase pasada la necesidad de la doctrina, que esto está incluso especificado en la Gran Comisión, ¿no? La Gran Comisión de Jesús, enseñándole que guarden todas las cosas, ¿no? Y de hacer discípulos. Y hacer discípulos es enseñar. No hay otra manera de discipular, ¿no? La forma de hacer discípulos es enseñar. Entonces, no es solamente predicar el Evangelio, sino enseñar todo lo que el Señor Jesús nos enseñó. Entonces está en Mateo 28, el verso 19 a 20, la Gran Comisión, y está dirigida a todos los cristianos, y ahí está específicamente detallada la necesidad de la doctrina, ¿no? Lo que anula lo que hoy se predica, los predicadores modernos, que no hace falta la doctrina. Capítulo 28 de San Mateo, el 19 y 20, por tanto hoy, doctrina. Mire que comienza diciendo doctrina, no comienza diciendo evangelizar, no comienza diciendo predicar el amor de Dios, predicar los milagros, la sanidad, no comienza diciendo id y doctrinar. No sé, más claro hay que echarle agua, ¿no? Id y doctrinar, dice a todos los gentiles, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vuelve a recalcar en el verso 20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. La Gran Comisión tiene dos mandamientos claros
indiscutibles que habla de la enseñanza y de la doctrina. Una iglesia sin doctrina no es sumamente catastrófica. La inestabilidad doctrinal, ¿no?, que hoy está sufriendo el universo cristiano, ¿no?, es como un árbol sin fruto. El amor sin la doctrina es como un árbol sin raíces. El carácter cristiano es un fruto que crece solamente del árbol de la doctrina cristiana. Si no cuidamos las raíces, que son la doctrina, no podemos disfrutar mucho tiempo de los frutos. Mucho menos si arrancamos el árbol del suelo donde hundía sus raíces o donde profundizaba sus raíces. La ignorancia, ¿no?, es lo que perjudica a la iglesia del Señor y lo que lleva a las mutaciones, ¿no?, porque vemos que constantemente el evangelio moderno está mutando, está cambiando, apareciendo cosas nuevas. Y esto es por falta de raíces, ¿no? Cuando no hay raíces, el árbol no tiene sustento, ¿no? No tendremos buenos obreros si no tenemos buena doctrina. No surge grandes obreros de mediocres estudiantes. El obrero que ha de conmover a las almas de manera auténtica no va a ser el superficial en los estudios. Tiene que tener profundidad, tiene que tener conocimiento, ¿no? Comparar, el Espíritu Santo nos invita a comparar y armonizar las diferentes partes de las Escrituras, ¿no? 1 Corintios 2:13. ¿No? Porque hablamos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Aceptar al Espíritu Santo y rechazar las Escrituras es casi una contradicción absoluta, ¿no? Porque el autor de la Escritura es el Espíritu Santo. Es así. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos no con doctas, palabras de humana sabiduría, mas con doctrina. La verdad que a veces me sorprende los que están en contra de la doctrina, ¿no? Porque acá mismo está diciendo, no hablamos con conocimiento humano, sino con doctrina del Espíritu. Y cierto, si el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras, y las Escrituras tienen doctrina, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, que el mismo Espíritu Santo nos invita a comparar, a armonizar, a investigar las diferentes partes de la Escritura. Trazar la línea referente a todo lo que conduce al testimonio de Cristo, también nos invita el Espíritu Santo. Y ahí tenemos Colosenses 1:27. A los cuales quiso Dios hacer notoria la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nos invita el Espíritu Santo a predicar en toda su plenitud, tanto en sus diferentes partes en debidas proporciones. Segunda Timoteo 4:2, un texto muy conocido, que invitaba a Pablo a su discípulo Timoteo a predicar toda la Escritura. Segunda Timoteo 4:2. Que predique la palabra, que inste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No se puede servir a Dios como embajador o como atalaya o como predicador
desechando la doctrina o desechando alguna parte de las Escrituras. Porque acá está diciendo claramente, ¿no?, que reprenda y exhorte y enseña y redarguye con toda paciencia y doctrina. Las pasiones de la iglesia han sido llamados, los pastores de la iglesia han sido llamados no solo a pastorear, sino también a ser maestros. Y ahí Efesios 4:11, de que Dios levantó apóstoles, pastores, profetas, maestros. Y ahí en Efesios 4:11, que también esto se manipuló y se adaptó, ¿no es cierto?, a los movimientos modernos, lo presentan como ministerios, ministerios ungidos, ¿no?, como ministerios, los 5 ministerios que habla Efesios 4:11. Pero yo refuto esto como un gran error. Esto es el texto que se apoyan para los autodenominados apóstoles que han aparecido como pasto del campo, ¿no? Los autodenominados apóstoles y los autodenominados profetas. Y basan todo ese movimiento que apareció en las últimas décadas. Esto no hay referencia en la historia de la iglesia. A partir de que murieron los apóstoles del primer siglo, no hay referencia que se hayan levantado en alguna época, en algún siglo, se hayan levantado apóstoles y profetas. No hay referencia. Esto aparece en las últimas décadas, un movimiento moderno, a donde aparece el movimiento apostólico y profético. Y ahí aparecen apóstoles y profetas por todo lado, y no es bíblico, porque para ser apóstol tiene que ser llamado por Jesucristo. Tiene que haber tenido un encuentro personal con Cristo, y Cristo tiene que apartar un apóstol. ¿Quién aparta hoy los apóstoles modernos? ¿No? Son autonominados, porque denominados, ¿no? Cristo ya no está para apartar apóstoles. Apóstoles son 12, no hay más de esto. Los apóstoles del Señor son 12 llamados por Jesucristo. Y ante el fracaso de Judas, porque por ahí alguien puede decir, bueno, son 11 porque Judas entregó al Señor y se quitó la vida. Ante el fracaso de Judas aparece Pablo, llamado también por Jesucristo en aquel camino desierto a Damasco, donde el Señor le aparece y le llama, y él mismo dice, soy el último de los apóstoles. No hay más en ministerio apostólico, ¿no? Y el ministerio de profeta menos, porque la Escritura dice que los profetas fueron hasta Juan profetizaron los profetas. No hay más profetas después de Juan. Sí, lo que se entiende en Efesios 4:11, si tenemos alguna idea de hermenéutica, los que han estudiado hermenéutica, usted sabe que un texto no se puede tomar fuera de su contexto, ¿no? Porque yo tengo que saber a qué se refiere, ¿no? Cuál es el tema que va desarrollando. Si yo tomo los textos aislados, yo puedo con la Biblia probar casi cualquier barbaridad. Entonces, teniendo el principio de la hermenéutica, yo tengo que agarrar 4:11 de Efesios en su contexto. 4:11 dice que Dios dio ciertamente a apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros. En la vieja versión dice doctores, maestros. Ahora el contexto son los textos anteriores y posteriores al texto difícil, al texto en cuestión. Yo leo en Efesios 4:8
Y está diciendo el contexto, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, el contexto que me dice que estos 5 que hoy llaman ministerio, ¿no? Estos 5 que llaman ministerio erróneamente, no son ministerios, no son, ministerios apartados, ungidos, son dones. Y yo estoy muy de acuerdo que estos dones operan hoy y van a operar hasta que el Señor se lleve la iglesia. Esto está de vigencia. Pero los dones, no los ministerios ungidos o apartados. ¿Por qué lo digo? Por sentido común, además del contexto que dice dio dones a los hombres. No está diciendo ministerio, está diciendo dones. El don apostólico, el don de pastor, el don de evangelista. ¿No? Que muchas veces no tiene nada que ver con el ministerio ordenado. Porque hay evangelistas, ordenados evangelistas, que no tienen don de evangelista. Hay pastores, ordenados pastores, que no tienen el don de pastor. Es así. Cuando coincide, una maravilla. Pero en muchos casos no hay, no está el don. Y tiene la ordenación, le ordenaron, le impusieron la mano y lo apartaron y tiene una credencial y ejerce. Pero el don es dado de Dios y no es dado a todos. Y a veces en las ordenaciones uno erra porque se llaman a un pastor que no tiene don de pastor. Aparte, sentido común, ¿no? Habla de 5, entre ellos apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora yo digo, alguna vez en alguna iglesia que usted conozca, de antes o de ahora, ¿ha oído de el apartamiento de un maestro? Que digan en una convención, vamos a apartar a, no sé, el hermano Pablo de maestro y le imponga las manos y le den la credencial de maestro. No existe esto. Porque maestro es un don, no es un ministerio para ejercer un ministerio como maestro. Es un don que algunos pastores tienen, algunos evangelistas tienen, otros no lo tienen. Pero es un don, por eso no se aparta con imposición de mano maestro. Así que ahí tenemos uno que ya no coinciden en los 5. Y profeta o apóstol. ¿Se imagina que yo en la convención que venga digo vamos a apartar un apóstol? ¿Se imagina un pastor apartando un apóstol? Cuando el apóstol es lo máximo, ¿no es cierto?, en los ministerios ordenados. Nunca un pastor puede apartar un apóstol. Porque los apóstoles fueron apartados por Cristo. Profeta. ¿Se imagina? Vamos a apartar a fulano de profeta. Y le imponemos la mano y le damos una credencial de profeta. Sentido común, no existe. Porque son dones. Yo acepto los dones. Los 5. Acepto el don de apostólico, acepto el don profético, acepto el don de maestro, acepto el don de evangelista. Los 5 dones los acepto, pero no me vengan con ordenación de apóstol, ordenación de profeta, porque tendríamos que tener ordenación de maestro para ser justos con los 5. Y en ninguna iglesia del universo yo he escuchado que se ordenen maestros. Porque todo el mundo acepta que es un don, que le puede dar a un presbítero el Señor, a un evangelista, le puede dar hasta a un diácono. Puede empezar a perfilar con el don de maestro. Son dones que dado de Dios, ¿no? Esto no lo recibe por más que le impongan las manos Gigi Ávila. Esto es dado de Dios, como el evangelista. Estos días yo hablaba que he conocido y he tenido muchos evangelistas.
Pero el don de evangelista lo he visto 1 en 1.000.000. El don de evangelista. Ordenado, conocido, he tenido compañeros, he tenido hermanos dentro de la iglesia como evangelista. Pero el don de evangelista, y le voy a decir con nombre propio para que usted tenga claro este tema. Hermano Lucas, que ya no está con nosotros, era un evangelista en potencia, ¿no? Pocos yo he visto en mi carrera personas con ese don. Un evangelista que erró y se estropeó cuando se metió a ejercer de pastor. ¿No? Que yo le dije, vos no sos pastor, vos no tenés el don de pastor, vos sos un evangelista. Todavía yo le recomendé cuando le mandé a misiones, vos llenás la iglesia de alma, ocupate de ganar alma. Después cuando nosotros vamos nos ocuparemos de la enseñanza, vos no te metas. Y el tipo, bueno, como pasa siempre, se subió arriba del caballo, empezó a enseñar, empezó a dar estudio y ahí derrapó mal, ¿no? No pasa lo mismo con Mano Julio, que está en Campo Viera. Ahora la última vez que fui, él me decía, para mí yo no me siento bien, dice, enseñando, yo no me siento cómodo enseñando. Le digo, maravilloso que te hayas dado cuenta, porque vos no sos un presbítero. Le tenemos apartado como presbítero, pero vos no sos un presbítero, vos sos un evangelista. Y ojalá lo entiendas. No lo llamamos de evangelista porque era muy nuevito, necesita experiencia, necesita madurez, por eso no se lo llamó de evangelista. Lo pusimos como anciano y está a cargo ahí en Campo Viera. Pero es un evangelista, no es un anciano. No, Lucas era un evangelista 100%, dado de Dios. Dado de Dios, porque el tipo subía en un colectivo, le pedía permiso al chofer y pelaba la Biblia. Yo lo he visto orar por pasajero que lo hacía arrodillar en el pasillo del colectivo. Lo hacía arrodillar mientras el colectivo iba yendo y oraba y los entregaba a Cristo en el pasillo del colectivo. Subía al tren, hacía eso. Se fue a Misiones, en Misiones lo metieron preso 2 veces. Porque la Asamblea de Dios es contraria, ¿no?, a predicar en la calle. Eso es medio como fariseo. No lo he visto nunca predicar en la calle. Y él se iba a la parada, a la cola del banco, donde estaban haciendo la gente cola para entrar al banco, pelaba la Biblia y predicaba el Evangelio, predicaba a Cristo. La gente se entregaba y oraba en la vereda, lo hacía arrodillar en la vereda. Lo metieron preso 2 veces porque no están acostumbrados en Misiones a eso, ¿no? Es un escándalo, por más que hay mucho creyente y mucha iglesia gigantesca, pero eso no existe. Es como que usted vaya a predicar acá frente a la iglesia cristiana. Nosotros íbamos ahí en la estación de José Cepaz y predicábamos frente a la iglesia cristiana de los italianos y nos querían comer crudo. Salían afuera en patota que en cualquier momento cruzaban la calle para enfrentarnos, porque para ellos no están acostumbrados a ese trabajo ministerial. Pero estos son evangelistas netos. Yo he conocido 3 o 4 en los 50 años que yo sirvo al Señor. No abunda esto, son dones de Dios, ¿no? Como le dio el Señor a Felipe, como le dio el Señor a Esteban. Ellos eran ordenados diáconos. No fueron ordenados evangelistas, fueron de los primeros 7 diáconos que tuvo la iglesia, Felipe y Esteban. Pero usted va a encontrar haciendo campaña, bueno, Esteban va a morir martirizado por predicar el evangelio al aire libre, ¿no? Y Felipe usted va a encontrar en el libro de los Hechos que dice Felipe el evangelista. Es decir, que en algún momento la iglesia lo ordena como evangelista, porque recibió el don. Y eso es indiscutible cuando está el don. Pero muchos evangelistas que yo he conocido, ordenados, no tienen el don de evangelista. No le predican ni a la mamá, ni a la abuelita le predican. Son evangelistas.
pero ni a la abuelita le predica. ¿No? Y lo mismo son los pastores. Usted conocerá también cientos de pastores, pero no todos tienen don de pastor. Y no todos los pastores tienen don de maestro. El don de maestro Dios reparte como Él quiere, como los demás dones. Y hay evangelistas que son maestros, hay pastores que son maestros, hay presbíteros que son maestros, pero hay un montón de pastores que no son maestros. Hay pastores que son maestros y son evangelistas. Tienen el don de evangelista, y tienen el don de pastor, y tienen el don de maestro. Y hay pastores que tienen el don apostólico. Yo no estoy aparte de eso. El don apostólico es el pastor que forma obrero, que funda ministerio. Ese es el don apostólico, ¿no? Como hacía Pablo, que iba a Corintio, iba a Efeso, iba a Colosa, ¿no? Y él conformaba una iglesia completa. No es que predicaba y ganaba alma y dejaba allí orando, sino que él conformaba ministerio, él conformaba pastores, discípulos, evangelistas, ¿no? Presbíteros. Entonces la iglesia después funcionaba autónomamente porque había un ministerio apostólico que fundóle. Y eso era Pablo, que tenía ahora. Hoy apóstoles ordenados no hay, porque Cristo no puede estar orando por ninguno. Entonces no hay ministerio apostólico aparte. La Biblia dice que el fundamento de la iglesia ya fue colocado, que es sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la Biblia dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya fue puesto. Ya fue puesto. Es decir, nosotros tenemos el templo, el fundamento, las vigas, el encadenado, las zapatas, ya fue colocado. Bien o mal, ya fue colocado. Podemos cambiar la pintura, podemos cambiar el revoque, podemos abrir una ventana ahí, podemos cerrar esa ventana, podemos hacer reforma en la estructura, pero el fundamento no se puede tocar. Ya fue puesto. ¿Me entiende? Ahora, si aparecen apóstoles y aparecen profetas, entre comillas, pueden tocar el fundamento. Ese es el peligro. Porque apóstoles y profetas es fundamento, no es paredes, no es pintura, no es cielo raso. Profeta y apóstoles es fundamento. Entonces, todos esos apóstoles modernos que han aparecido, pueden meter la mano en el fundamento, en la base de la iglesia, y eso es sumamente peligroso, porque el fundamento, ¿qué dice Pablo? ¿No? Mire cada uno cómo sobreedifica. Nosotros somos sobreedificadores. Y cada uno que sobreedifica dice que el tiempo juzgará si edificó con oro, con plata, con joya, con hojarasca, con madera, con heno. El tiempo declarará cómo yo sobreedifiqué. Pero a partir del siglo I para adelante, todos los ministerios son sobreedificadores. El fundamento fue colocado en el siglo I, punto. Se terminaron los profetas, el último fue Juan, se terminaron los apóstoles, porque se completó el fundamento. Acá está completo, no puedo agregarle ni puedo quitarle. El que le agrega y le quita, Dios le juzgará. El que agrega le agregará las plagas que están escritas en este libro. Y el que le quite, Dios le quitará su nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Porque el fundamento, yo no puedo manipular el fundamento, ya está colocado, listo. Somos sobreedificadores. Es como que nos dan una construcción con todos los cimientos, toda la base, todas las columnas, y le dice, bueno, termina la obra. Le coloco la ventana donde me gusta, donde quiero que entre la luz, le coloco la cerámica del color que quiero, pinto las paredes, no, coloco el cielo raso que me da la gana. Todo eso podemos hacer. Pero no podemos tocar el fundamento. Este fundamento se cerró, se selló, se terminó. Acá está.
El canon de la Escritura se cerró el fundamento. Por eso digo que es antidoctrinario el ministerio apostólico y profético. Son autos denominados, nadie puede apartar un profeta. Yo creo en el don profético, que también tenemos que hacer una distinción acá, ¿no? Efesios 4:11 está hablando, Efesios 4:8 dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, el contexto está diciendo dones. 4:11, 5 dones. Dones ministeriales. No las manifestaciones espirituales que habla Pablo en Corintios, que son 9. Lengua, interpretación de lengua, discernimiento, milagro, fe, no, sanidades. Esas son manifestaciones espirituales que Dios reparte en la iglesia a través del Espíritu Santo. Diferencia eso de los dones ministeriales. Estos son dones ministeriales. No es entregar, el profeta acá no es el que entrega mensaje en la iglesia. Y ahí viene el error, porque cualquiera que entrega mensaje en la iglesia dice es profeta. La hermana es profeta, no es profeta. Entrega mensaje que el Espíritu Santo reparte como quiere, en quien quiere. No es monopolizado por nadie, no es patrimonio de nadie. Porque las manifestaciones, esto es muy complejo, ¿no? Por eso, pero lo quiero aclarar. Las manifestaciones, vamos a suponer, ¿no?, que hay un error gigantesco en el universo evangélico. Porque dice, vamos a traer al pastor Sergio que tiene don de sanidad. Va a estar el sábado acá. Traiga a los enfermos. Traiga los que tienen alguna dolencia. Porque va a venir el pastor que Dios lo usa con don de sanidad. ¿No escuchó eso? No, ahora yo digo, supóngase que yo tenga don de sanidad, supóngase que sea así, ¿no? ¿Por qué no voy al trauma y lo vacío? Que gente se está muriendo en terapia intensiva, criaturas, mujeres, hombres, ancianos. ¿No? Dice, sí, viene Gigi Ávila, tienen don de sanidad y llevan los paralíticos. Yo trabajé en las campañas de Gigi Ávila, en las campañas de Anacondia, en las campañas de otros siervos. Y le llevan 30 en silla de ruedas. Y lo ponen en la cancha, así, en una parte así, frente al palco. ¿No? 30 sillas de ruedas, todos paralíticos, otros con muletas, otros con bastones. Y se habla ahora. Y yo he visto noches en que se levantaron 5 y corrieron con la silla acá arriba de la cabeza. Y hubo noches en que se levantaron 8. Hubo noches en que no se levantó ninguno. Y oró igual, y el mismo hombre, y la misma predicación. ¿Y por qué? Si Gigi Ávila tiene, o si soy yo que estoy predicando y tengo don de sanidad, yo no dejo ni uno en silla de ruedas. Yo lo levanto a todos. ¿Cómo voy a largar uno que se vaya paralítico si yo tengo el don de sanidad? Me traen 30, los 30 se van caminando. Me traen 60, los 60 se van caminando. Pero no funciona así, no lo tengo, no es mío. Que Dios me use. Es como algún hermano a veces en las redes. Pastor, deme una palabra profética. Me ponen en un apuro. ¿Qué te voy a decir? Mándeme una palabra. Quiero vender mi casa, pastor, deme una palabra profética. ¿Qué sé yo? Va a morar, no sé.
no funciona manipulado por nosotros, es cuando Dios quiere. ¿En quién Dios quiere? Porque a veces oramos por los enfermos acá adelante. ¿Cómo yo garantizo que Dios me usó a mí para sanar esa persona con cáncer? ¿Qué manera tengo de comprobar que Dios me usó a mí y adjudicarme la gloria? Es decir, Dios usó al pastor Hebel, mire, se sanó el canceroso. Capaz que Dios usó una hermana que está ahí sentada, ¿no? Que oró también en el momento por ese que estaba acá con cáncer, o usó un compañero mío allá, o usó una criatura que está acá, o usó una chica que está en la música. ¿Cómo yo garantizo que Dios me usó a mí para sanar a la persona con cáncer? No, yo oro. Y Dios hace. ¿Y quién Dios usa? Entonces es una falacia decir, tiene don de sanidad, vamos a traer un profeta. No funciona así. Dios reparte como Él quiere. Te puede tener discernimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, echa fuera demonios, pero no lo maneja. ¿Por qué? Si lo manejáramos, vuelvo a decir, yo vacío todos los hospitales de la zona. Si yo tuviera el don de milagro de sanidad, fuera mío, recorro los hospitales y los vacío a todos, no dejo un solo enfermo en la cama, lo mando todos de alta. ¿Sí o no? Pero ¿cuántas veces oramos por personas de cáncer y se muere? ¿O no se le murió a alguno a usted? Por más que oró y ayunó y lloró para que Dios le sane y se le murió. ¿Sí o no? Porque es Dios el que hace, el que reparte como quiere, cuando quiere. Cuando quiere. No puedo decir venga el sábado que va a haber palabra profética. Eso es un engaño, una falsedad. ¿Cómo yo garantizo que va a haber palabra profética? Dios me usa, yo entrego mensajes. El domingo en ayuno entregué algunos mensajes. Pero no lo manejo yo. Usted no puede venir y decir, voy a viajar, hermano, ¿me da una palabra profética? Que Dios te lleve guardado, voy a hacer una oración. Pero qué sé yo. No sé, vamos a orar. Por ahí. ¿Me entiende que estamos errados en muchas cosas? Ahora, los ministerios, los dones ministeriales que habla 4:11, estos son irrevocables. Lo que habla, las manifestaciones que habla Pablo en Corintios, dice claramente, reparte el Espíritu Santo como quiere y en quien quiere. Los que son bautizados, oramos, ¿no? Y buscamos la presencia del Señor y Dios reparte en la iglesia. Usa toda la iglesia, puede usar una criatura. Yo he recibido mensajes proféticos, Dios usando una criatura, que apenas habla. No tenemos el oficio de profeta. El error está diciendo, es profeta porque entrega mensaje. No es profeta. El ministerio de profeta que habla 4:11 de Efesios es don ministerial. Vamos a separar. No, me fui para cualquier lado con el estudio, pero es muy interesante este tema, ¿no? Vamos a separar. Ordenación de dones. Yo puedo ser ordenado pastor. Es la ordenación que la Biblia permite. Ordenar un pastor, ordenar un evangelista, ordenar un presbítero, ordenar un diácono. Esto es lo que la Biblia admite para ordenación. Ordenación es orar con posición de mano y habilitar al hombre para ejercer ese ministerio dentro de la iglesia. ¿No? Hay ministerios que son dados por la iglesia y hay ministerios que son dados de Dios. Y ahí va a venir la ensalada para algunos, ¿no? Pero espera un poquito. La iglesia puede llamar diáconos. Son ministerios dados por la iglesia.
Cuando creció la multitud y hubo necesidad con las viudas, los enfermos, la iglesia apartaron 7 varones al ministerio de diácono. Eso hace la iglesia. Un tesorero aparta a la iglesia. Un secretario aparta a la iglesia para esa tarea. Un portero, la iglesia aparta para velar en las reuniones. Un presbítero, la iglesia aparta a un presbítero para presidir una congregación, ¿no? Local, un anexo, una filial, se aparta un anciano, un presbítero, que tiene ciertas adjudicaciones ministeriales, cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Ahora, los 5 de Efesios 4:11 son dados de Dios. Apóstol, pastor, evangelista, profeta y maestro. Y la confusión viene porque hay 2 de esos ministerios, de esos dones que coinciden con la ordenación, ministerios ordenados. Hay 2, pastor y evangelista. Pero vuelvo a decir, no se ordena maestro, no se ordena, esto es netamente don. No se ordena apóstol, netamente don, y no se ordena profeta, netamente don. ¿No? Y la confusión viene porque 2 coinciden con ministerios ordenados. Evangelista y pastor coinciden con ministerios ordenados. Que lo fantástico sería que el don coincidiera con la ordenación. Que cuando ordenamos un pastor, haya recibido el don de pastor. Cuando ordenamos un evangelista, haya recibido el don de evangelista. A veces coincide, la mayoría de las veces no coincide. ¿No? Pero ya esto es para otro día. Ahora, como son dones, cualquiera que quiera servir a Dios puede recibirlo. Aunque no sea ordenado. Por eso Felipe, que era un diácono, ordenado diácono, seguro oró y pidió y Dios le dio le dio el don de evangelista. La iglesia lo ordenó como diácono para servir las mesas, atender las viudas, pero él era un hombre que buscaba al Señor, seguro consagraba su vida, anhelaba, pidió y Dios le dio el don de evangelista. Con Felipe la iglesia lo tuvo que reconocer, porque cuando aparece el don es indiscutible. Lucas apareció acá, no sé de qué iglesia él venía, y apareció acá y apenas apareció en un evangelista. No estaba ordenado, recién venía, nuevito, pero era una potencia evangelística. Lo que yo he visto en Lucas no lo he visto en hombres de Dios antiguos, no lo he visto. En el tema evangelístico. Un tipo que es impresionante. Él iba por la calle y había una mujer o venía una familia y él le empezaba a predicar. ¿No? Y esto tiene que tener el don, si no, esto no aparece. ¿Me entiendo lo que le quiero decir? Entonces, los dones ministeriales, los 5, son irrevocables. Porque también dice la palabra que los dones de Dios son irrevocables, no las manifestaciones. Los dones ministeriales son irrevocables. Quiere decir, Dios le da el don de maestro, no lo va a perder nunca. Así usted esté caído en adulterio, por eso muchos siguen predicando, siguen estafando, siguen viviendo del evangelio, porque un día recibieron, buscaron, pidieron, Dios le dio, y no dieron un paso al costado cuando la vida no le acompañó. Continúan. Y a veces por mucho tiempo. Y están arruinadísimos. Porque los dones son irrevocables. Vuelvo a poner el ejemplo de un músico, ¿no? Hay un hermano músico.
aprende a tocar la guitarra, ¿no? Va, estudia y aprende y se convierte en un excelente guitarrista. Mañana puede estar chupando en un boliche o drogándose, y cuando se queda medio fresco le dan la guitarra y toca, que es una maravilla. No pierde más la capacidad, el talento de ejecutar la música. Si es un pintor, yo tenía el que diseñó este templo, bueno, un excelente diseñador de carrera, diseñó varios edificios, pariente de un hermano. Y cuando yo quise que me diseñara, tengo el diseño allá en la secretaría, me dijo un pariente, tenés que agarrarlo fresco porque vive borracho. Si lo agarrás borracho, no sabe dibujar una línea, pero agarrarlo, anda a tal hora que lo va a agarrar fresco. Y lo agarré fresco y me hizo en unos minutos el diseño de esta iglesia. No, porque el talento ese que tiene de dibujar, de diseñar, no lo pierde. Así esté borracho, así esté en adulterio, así esté drogado, así esté como esté, sea ciruja, viva en la calle. Le dan un papel porque así son los dones ministeriales, irrevocables. Si yo no tengo temor de Dios, sigo ejerciendo, como pasa. Sigo ejerciendo y la gente dice, qué maravilla, cómo Dios lo usa. Y tengo 3 mujeres e hijos por todos lados. Pero yo el pastor fulano. Yo conozco pastores que están en la tele, ¿no? Tiene hijos como pasto en el campo, naturales. Porque han cambiado mujeres, 4 o 5 mujeres, le conozco. Siguen ejerciendo. Son populares, están en los medios. Y la gente queda loquita, pues sí, el pastor, Dios cómo le usa. No, recibió el don y cuando se arruinó, no tuvo temor para dar un paso al costado y decir yo no puedo ejercer porque estoy mal. Tengo que restaurar mi vida. No, siguen porque les genera, porque viven de eso. No son irrevocables. Usted recibe como el músico. El músico aprende a ejecutar un instrumento, no lo pierde nunca más la vida. Como andar en bicicleta. Usted aprendió a andar en bicicleta y va a tener 90 años y si la pierna le aguanta, se sube la bicicleta y anda. Porque ya aprendió. Una cosa que mi ley está haciendo, ¿no? Dice que los que tienen registro no van a tener que rendir nunca más. Porque el que sabe manejar, sabe manejar. Y oh, gloria a Dios que alguien se dio cuenta. Claro, el que sabe manejar, listo. Que le controlen la vista, que le controlen si la pierna le anda, la mano. Pero no dar examen de manejo. A mí me bocharon, tengo 50 años que tengo registro. Y me fui ahí a la municipalidad y me bocharon porque toqué el cono, no pude estacionar. Tuve que pedirle el auto a Nancy, que es un auto más chiquito, para poder entrar en él. Y manejo desde que tenía 17 años. Tengo 70, manejo 60 años que manejo. Me bocharon. Ahora mi ley, un tipo inteligente. Dijo que sabe manejar, sabe manejar. Que sabe andar en bicicleta, sabe andar en bicicleta. Capaz que no le dé la pierna, pero que sabe andar en bicicleta, sabe, listo. Y los dones ministeriales es así. Irrevocable. Ahora, vamos a aclarar, el que entrega mensaje y el don ministerial de profeta. Es otra cosa, no entrega mensaje. Y ahí viene el error. Porque una hermana entrega mensaje y dice la profeta Adelaida. Porque entrega mensaje. Sí, hay iglesia que va a estar en el culto la profeta Adelaida. Porque entrega mensaje. No, entrega cuando Dios le da y por ahí mañana no le da y le da a la María. Y no es profeta María porque mañana no le da a la María y le da a Orlando. Dios reparte como quiere, en quien quiere, no lo manejo yo. Porque si yo lo manejara, todo el que va a hacer un negocio venga a hablar conmigo. Incluso mi ley que me venga a consultar.
Yo les voy a decir cómo va a ir el dólar. Si yo lo manejo, soy profeta. ¿Cómo era el profeta de Israel? ¿Se acuerda? Saúl perdió, el papá perdió unos burros. ¿Y a dónde se fue el profeta? Llevó una ofrenda, vamos a consultar al profeta. ¿Qué pasó con los burros? ¿Y qué le dijo el profeta? No, eso no es de Dios, eso no es espiritual. No, le dijo, anda tranquilo que los burros ya aparecieron. Le iban a consultar por todo, vendo, viajo, voy a la guerra, no voy a la guerra, gano la guerra, la pierdo. Y el profeta le decía al pie de la letra, porque era profeta las 24 horas. Era de oficio profeta, y hoy no existe. Porque si existiera, Donald Trump va a viajar a Argentina para consultarlo a Orlando, profeta de la Iglesia Ministerio Evangélico. ¿Te imaginas? Todos van a venir, van a hacer cola. No, yo no compro auto, no vendo auto, no viajo, no me voy a misiones sin consultar al profeta. Voy a misiones, ¿cómo me va a ir? No funciona así. No funciona, eso es una desviación doctrinaria. Le voy a poner ejemplo. Ejemplo con nombre y apellido. Ya ninguno de los dos está. Gigi Ávila, ordenado evangelista. Nunca fue pastor. Le ordenaron evangelista internacional. Ese era su ministerio ordenado. Ahora vamos a investigar los dones que operaban en Gigi Ávila. Yo lo conocí de muy de cerca. Para mí él tenía, aparte de ser ordenado evangelista, tenía el don de evangelista. Eso es indiscutible, que era un evangelista en potencia. Era indiscutible que era un maestro de la palabra. Indiscutible. Y era indiscutible que tenía el don de profeta. No por entregar mensaje como ahora dice, vas a ir a las naciones, Dios te va a usar. No. Él era el ministerio de profeta que habla Efesios, era porque él interpretaba las profecías bíblicas para la iglesia. Él era un predicador escatológico de los últimos tiempos. Él daba luz en las profecías de los últimos tiempos, las señales del fin, la venida de Cristo. Ese era el ministerio de él. Eso era el don profético obrando en él. ¿Me entiende? Entonces él era ordenado evangelista, pero tenía dado de Dios el ministerio evangelístico, ministerio de maestro y el ministerio de profeta. Nunca supe que tuviera ministerio apostólico, porque el apóstol es otra cosa. Otro ejemplo que ya no está tampoco con nosotros, David Wilkerson. Habrá leído sus libros. Yo tengo un libro escrito hace 20, 30 años atrás. Se llama La Visión. Es impresionante lo que tiene que ver ese libro con lo que hoy pasa. Lo escribió 20 años atrás. Acerca también del fin, las señales del fin, los últimos tiempos, lo que iba a suceder en las naciones, en la sociedad. Está todo escrito en ese libro que lo escribió 30 años atrás. Las páginas son amarillas ya, de viejo. Él era ordenado pastor, pero tenía el ministerio de maestro, el don. Tenía el don de profeta. Tenía el don de evangelista. Y no sé si no tenía el don de apóstol. Eso no lo sé. Pero ordenado era maestro, pastor. ¿Me entiende? El ministerio ordenado va por una vía, es lo que la iglesia reconoce, lo que la iglesia te adjudica con la imposición de manos. Esos son ministerios ordenados. Después los dones ministeriales. Puede haber uno, puede haber tres, pueden estar los cinco. Y son irrevocables. Profeta, don ministerial, profeta,
no es el que entrega mensaje. Profeta es el que interpreta la profecía bíblica de los últimos tiempos, la escatología, la venida de Cristo, el que interpreta para la iglesia, para la gente, esta profundidad, estos misterios, está ejerciendo, está operando en él el ministerio de profeta, el don de profeta. Lo que no significa que se autotitule profeta, porque no se ordenan profetas, no existe más profeta de oficio. ¿Me entiende? Existe el don de profecía, gracias a Dios, opera en la iglesia. Pero eso maneja Dios, no lo manejamos nosotros. Ninguna de las manifestaciones, de las 9 que relata Pablo, la manejamos nosotros. Porque yo puedo tener el don de sanidad y mi mamá se me muere. Mi mamá se me murió. Y yo estuve al lado de ella hasta el último minuto. Y yo he visto cancerosos ser sanados, gente en terapia intensiva ser dada de alta. Tenemos en la iglesia algún testimonio. Y ahora mi mamá se estaba muriendo y se me murió. Si yo tengo el don de sanidad, ¿la voy a dejar morir? Si usted tiene el don de sanidad, ¿va a dejar morir tu mamá? ¿Se da cuenta la incongruencia, la ironía de estas cosas que circulan en el Evangelio y que no son ciertas? No existe. Dios reparte como quiere, cuando quiere, y eso lo ven los grandes hombres usados como Gigi Ávila, que vienen 30 paralíticos y una noche se levantó uno solo. Y hubo noche que no se levantó ninguno. Terminó la campaña y todo empujando la silla para llevarse los parientes inválidos. Ni uno se levantó. Si el don es de él, ¿va a mandar a alguno en silla de ruedas para la casa? ¿Se da cuenta cómo funciona? Bien, hecha la aclaración de Efesios 4:11, porque hay mucha confusión con ese tema. Los dones están para cualquiera. Un diácono puede pedir don de evangelista, un diácono puede pedir don de maestro, de profeta. Eso lo reparte Dios, ¿no? Conforme uno busca, conforme uno anhela, conforme uno consagra su vida para que Dios le confíe, eso lo reparte Dios. Y digo que la iglesia va a reconocer, porque yo tengo un diácono que está siendo usado, ¿no?, como maestro. Vamos más a profundizar el tema. Con las mujeres pastoras, o la esposa de los pastores que son automáticamente pastoras. No hay ministerio de pastor, ordenación de pastor para la mujer, no hay. No existe, porque no le permite Dios a la mujer ejercer autoridad sobre el varón es cabeza. Entonces cuando aparece esto está errado, porque una pastora es la autoridad de toda la iglesia. Entonces todos los varones están bajo la pastora, ¿no? Y esto es antibíblico, y lo explica Pablo. No le he permitido a la mujer ejercer autoridad sobre el varón, porque la mujer fue la que metió la pata allá en el huerto. Entonces la maldición para la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En el principio no era así, pero a causa de la desobediencia la mujer quedó en sujeción al marido, al hombre. Ahora, eso no quita que yo tenga una mujer en la iglesia que reciba el don de pastor. Lo que estoy diciendo va a generar un ruido en las redes. Pero bueno, voy a aguantar. ¿Puede una hermana tener el ministerio, el don ministerial de pastora? Puede tener el don ministerial de evangelista. Ya ves que hay mujeres. Yo miraba a la hermana Nieva, ¿cómo es?
Valeria Nieva, una jovencita que se agregó con nosotros. Yo miro los videos en internet, predicando en la plaza, predicando en la estación, predicando a la gente, a capela. Todos los videos están en internet, mírelo, nadie la manda. No hay grupo que le acompañe a veces, se va sola. Ese es el don de evangelista. Es un evangelista en potencia, le guste a quien le guste, porque le he dado para predicar y alguna vieja por ahí, disculpe que le digo vieja, ¿no? No, pero ¿qué experiencia tiene? ¿Cómo le van a poner para predicar? Yo tengo visión espiritual, no sé si usted la tiene, yo tengo. El día que yo no tenga me dedico a otra cosa, dejo el pastorado. ¿No? Y ella es una evangelista en potencia, le gusta a quien le guste. No le puedo ordenar evangelista porque no existe para la mujer el ordenamiento de evangelista. No podemos hacer una convención si vamos a ordenar a Valeria evangelista. Pero tiene el don y eso lo hace Dios. ¿Y quién va a discutir? Si Dios le da, ¿quién lo va a discutir? Si hay varones que no le predican ni a la abuela que se está muriendo. No sabe cómo hablarle y se le muere la viejita y no le habló de Cristo. Y esta niña, que es una niña soltera, es una evangelista. Y hay hermanas que tienen el don pastoral. Y visitan a alguien y le restauran y le traen para la iglesia y le apacientan. No le podemos ordenar de pastora. Pero esto ya depende en Dios. Dios reparte. Y si busca y le pide, Dios le da. Y implícitamente no le ordenamos, pero estamos reconociendo el don. Porque ¿quién va a discutir el don? ¿Quién discute el don de un maestro? No necesita poner una placa maestro de teología, poner el diploma ya maestro en la pared. No necesita. Pero el don de maestro es indiscutible. Cuando Dios levanta a alguien con el don de maestro, esto no lo discute nadie, ni acá ni en la China. Es un maestro de la palabra. No necesita cartelito, ni título, ni que le ponga la mano, ni que le ponga... No necesita. Esto es dado de Dios. Y cuando Dios da, ¿quién discute con Dios? ¿Me entiende? Esos son los 5 dones ministeriales de Efesios 4:11. Que no tiene nada que ver con la ordenación, con la imposición de manos, y no tiene nada que ver con las manifestaciones del Espíritu Santo. Que es entregar mensajes, interpretar las lenguas, hablar nueva lengua, palabras de ciencia, hacer milagros, fe. Eso Dios reparte en la congregación, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Eso funciona en el cuerpo de Cristo. Eso no me lo llevo a casa, no es mío. Claro, si yo mantengo la comunión con el Señor y mantengo mi oración, mi consagración, quizás Dios me siga usando toda la vida en esa área. Pero no puedo darte una palabra profética cuando vos querés comprar un terreno. Que vos venga a mi casa, voy a consultar al profeta, al pastor Sergio, Dios lo usa. Deme una palabra profética, compro ese terreno, qué sé yo. A morar, no sé. Y así funciona, ¿vio? Y llevan los tipos a las congregaciones con la propaganda, venga a buscar una palabra profética. Entonces, ¿cuál es la palabra profética? Una vaguedad, porque nada específico, ¿no? Palabra profética. Yo he sido usado para anunciarle la muerte a hermanos queridos que a la semana se murieron. Que le he dicho de parte de Dios, prepárate porque Dios te va a llevar. Y a la semana le estábamos sepultando. Palabra profética es lo que ojo no vio, oído no escuchó y no subió en la mente del hombre. Futuro.
No, cosas que nadie sabe, no es. Dios está alegre contigo, Dios escuchó tus oraciones, toma alegría, Dios te va a usar, te va a bendecir, te va a prosperar, va a tener plata a montones. Eso no es palabra profética. Que le dice, venga a buscar una palabra profética y la gente va y hace cola para esa pavada, porque eso yo leyendo la Biblia ya sé que si yo hago las cosas bien, Dios me va a bendecir, me va a prosperar y Dios está conmigo. Eso ya sé y Dios escucha mi oración. No, palabra profética es lo que nadie sabe, futuro está delante. Nadie puede saber y te avisa el Señor. A nosotros hemos tenido palabra, ¿no? Un mes antes de que cayeran 2 personajes a la iglesia y Dios nos avisó, van a venir 2 personas y en esta condición y así. Y nosotros estábamos sabiendo un mes antes de que aterrizaran acá como pajaritos, y estábamos sabiendo qué clase de persona era. Eso es palabra profética, ¿no? Palabra profética es cuando vos te estás ahí cantando como una calandria y Dios te dice arregla tu vida. ¿Qué estás haciendo en la semana ya con esa mujer? ¿O qué estás haciendo con ese chico allá cuando salí del colegio? Y nadie sabe, nadie te vio, nadie te sacó fotos, nadie te grabó. Y eso es palabra profética. Que ojo no vio, oído no escuchó y no subió en la mente del hombre. Dios te bendiga. Me quedo por acá porque se me fue la hora. Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te damos gracias. Cerrando, Señor, esta noche el estudio de la palabra. Amado Dios, que tenga un resultado a 60 y a 100 por 1 en cada corazón. Los hermanos que están en las redes, en la distancia, en cualquier lugar que se encuentre acompañándonos en este video, Padre, que el Espíritu de Dios dé entendimiento y luz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.